Listo, ahí le mandé la invitación a María Claudia y esperemos que ahí está conectada. Hola, ¿cómo están? Excelente, María Claudia. ¿Y tú qué tal todo? Pues muy bien, yo soy muy pésima millennial. Ah, ok, Entonces, ok. No esto te me costó preocupes. un poquito, pero ya. No te ¿Cómo va todo? preocupes. María Claudia lo hice porque por ahí por interno nos escribía de cómo me uno al Instagram Live, nunca lo he hecho, cómo se hace y nosotros acá como, oh Dios mío, pero bueno, no importa. María Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal el aislamiento? ¿Cómo la estás pasando? Bueno, pues muy bien. Las primeras semanas sí me tocó salir un poco por el acompañamiento que le estábamos haciendo a la alcaldía, sobre todo con el tema de ayudas humanitarias, que más tarde vamos a hablar de eso. Pero ya tenemos por ahí 15, 20 días de no salir, puro domicilio. Ok. Sí, tenemos algo parecido. Nosotros inicialmente pues arrancamos con mucha entrega y apoyando la entrega de ayuda humanitaria, entonces también estuvimos en unas salidas y las últimas semanas, bueno, ya nos quedamos un poco quietos. Pero con ganas de seguir ayudando, desde Tierra Grata queremos seguir apoyando el toma de ayuda humanitaria, así que al final nos contarás a nosotros y a todo el que esté conectado también, pues cómo nos podemos sumar. Así que, bueno, Bien. si quieres arrancamos. A todos los que están conectados, muchas gracias por conectarse a este Instagram Live de Tierra Grata. Es creo que el cuarto que hacemos en las últimas semanas, acomodándonos un poco a la dinámica de aislamiento preventivo en el que estamos muchas personas. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, se llama María Claudia Peña, amiga de esta tierra, grata desde hace muchos años y que bueno, ha estado trabajando o trabaja actualmente como directora de Cartagena Como Vamos desde el 2013. Es politóloga, magíster en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. También ha pertenecido al Global Shaper a nivel mundial, a esta gran red de jóvenes emprendedores. Así que, ¿lo dije bien? ¿Lo presenté bien? Sí, está muy bien. Listo. María Claudia, pues nada, ya hay varias personas conectadas, así que arranquemos. Eh, Cuéntanos, María Claudia, Cartagena, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha sido la articulación que ha tenido la organización con las ayudas humanitarias, con todo el tema del sector privado en la ciudad? Pues Alex, primero recordar un poco lo que es Cartagena, cómo vamos. Nosotros somos un programa privado que desde el año 2005 viene haciendo seguimiento y monitoreo a los cambios en la calidad de vida de los cartageneros a partir de indicadores objetivos y de percepción ciudadana. Nuestro trabajo en estos 15 años ha sido obviamente independiente de la alcaldía, solicitándoles información, tratando de consolidar todo en informes de calidad de vida anuales, haciendo encuestas de percepción para contribuir un poco a entender las condiciones de vida de los cartageneros, pero en vista de la situación del COVID y en aras de responder al llamado que hizo el alcalde, y nosotros lo tomamos más que como el llamado del alcalde, el llamado de la ciudad, entendiendo que el programa, digamos, tiene mucha experiencia en este tema de sistematización y de articulación y de conexión de unos actores y otros, lo que hicimos junto con la fundación o con el colectivo Trazo fue idearnos un formato, un formulario muy sencillo en Google Form, que le permitía a las distintas empresas, fundaciones, colectivos ciudadanos organizados reportar en ese formulario y visibilizarlo en un tablero interactivo de ayudas del sector privado. Nuestra misión es un poco coordinar o tratar de coordinar el apoyo privado con el apoyo público, entendiendo que hoy no sabemos hasta cuándo va a demorar esta pandemia, que hay muchísimos cartageneros que necesitan ayuda y que no es suficiente ni solo la ayuda pública ni solo la ayuda privada. Es necesario un trabajo mancomunado, articulado, y lo que hemos tratado de hacer justamente es ayudar a no duplicar, sino a complementar el trabajo de unos y otros. Excelente, excelente. Por un lado, una curiosidad y es si esta experiencia que está haciendo Cartagena como vamos se ha vivido en otras ciudades donde sabemos que también está el programa. Y por otro lado, saber que lo acabas de mencionar, no es suficiente la ayuda, la idea es no sobreatender a algunas poblaciones ni dejar por un lado a otra. ¿Cómo se articularon justamente para lograr que comunidades no fueran sobreatendidas y otras comunidades no fueran abandonadas? Bueno, realmente hasta este momento es muy difícil decir si están sobreatendidas o no, por una razón, y es que en últimas las personas que están ayudando a las poblaciones más vulnerables y más pobres de Cartagena. Estamos hablando de personas que en un escenario normal, sin COVID, probablemente dejaban de comer diariamente alguna de las tres comidas por falta de alimentos. Recibir un mercado adicional o no, no es que les sobren y que se les esté botando, desperdiciando la comida. Son poblaciones realmente vulnerables. Con el tablero
tablero interactivo lo que hacen las empresas privadas o las fundaciones es mirar, listo, yo quiero entregar ayudas, no sé, en las faldas de la Popa, quiero saber cuántas ayudas han entregado en estos barrios y tratan de contactarse con esas otras entidades. Nosotros a veces nos cuentan entre unos y otros para saber cuándo la entregaron y contar. Llevamos casi 2 meses en esto, entonces, listo, ya se entregó, por ejemplo, en La María, pero se entregó hace un mes, pues yo puedo llegar como otro privado a, digamos, fortalecer esa ayuda que ya se había entregado. Claramente hay barrios donde ha llegado el sector público más el sector privado y distintos sectores y distintas entidades al mismo tiempo. Eso es, digamos, incontrolable de alguna manera. Lo que sí es importante es que la ayuda le esté llegando efectivamente a los que más lo necesitan, y creemos que esa estrategia, digamos, de tener visible los lugares y las proporciones en donde se están entregando, sí ayuda al sector privado y al público también a tomar decisiones un poco de cuáles barrios pueden esperar algunos días a recibir ayuda y en cuáles definitivamente no se ha entregado absolutamente nada. Y en esa misma línea, María Claudia, ¿cuáles han sido esas comunidades donde en este momento han recibido todas las ayudas? ¿Cuántas organizaciones se han sumado? ¿Cuántas empresas privadas? ¿Cuánta es la contabilidad que tienen, digamos, de la cantidad de ayuda que se ha entregado? Mira, hasta hoy tengo aquí abierto el tablero interactivo que pueden consultar cualquier persona desde www.cartagenacomovamos.org. Pueden abrir y ahí sale el tablero interactivo. Yo estoy revisando aquí, aparecen 48 organizaciones entre empresas, fundaciones y colectivos ciudadanos que suman 75.014 ayudas humanitarias entregadas hasta el día de hoy. Esta actualización, si no estoy mal, se hizo al mediodía. Y el promedio de mercados o de entrega de alimentos que entregan estas entidades suma más de 12 días. Es un mercado relativamente gordito. Y el tablero lo que nos permite saber es cuáles son esos barrios en donde más han entregado. Entonces, yo puedo entrar directamente a barrios y me dice que en Ciudad del Bicentenario es el barrio que más ha entregado, porque además allá hace presencia la organización que más ha entregado mercados desde el sector privado, que es la Fundación Santo Domingo. Han entregado 11.915 ayudas. Le sigue Villa de Aranjuez con 7.720 y Boca Chica con 5.925. Esto solamente del sector privado. A estos barrios, por ejemplo, en el corregimiento de Boca Chica, la alcaldía de Cartagena también ha llevado algunos apoyos, a La Herrera con 5.000, Pasacaballos con 3.200, Santa Ana con 3.744, y así, digamos, podemos ver distintos barrios, todos concentrados en las 4 zonas prioritarias de pobreza extrema en Cartagena, que es todo el borde de la Ciénaga de la Virgen, Faldas de la Popa, Loma del Burnós y la zona rural de Cartagena. Excelente, bastantes ayudas y bastantes organizaciones entonces. Y se está extendiendo el aislamiento preventivo, no se sabe qué va a pasar. Cartagena pues tiene unas cifras bastante altas y para nada es un secreto que algunos casos, por ejemplo San Andrés, que aumentó sus números de contagiados, se debe también por un tema de cartageneros que viajaron en un barco. En Sucre también se detectó algo parecido en el primer caso detectado. ¿Se deben entregar más ayudas? ¿Se prevé que se va a extender más la cuarentena? ¿Se deben entregar más ayudas en estos momentos? Creo que la pregunta, Alex, o la tarea que tienen los gobiernos en este momento es identificar los planes a corto, mediano y largo plazo. Es decir, la entrega de mercados y de ayuda humanitaria no es útil per se si no hace parte de una estrategia para prevenir el aumento de contagios. Y la razón de ser de la entrega de ayuda humanitaria es que la gente se quede en casa, que no tenga que salir, que tenga con qué comer, o que te está diciendo no puede salir a rebuscarse. Recordemos que 5 de cada 10 cartageneros sobreviven gracias a un empleo informal o del rebusque, y llevar el alimento a la casa es decir a las personas quédese en casa, no se va a morir de hambre, y está la alcaldía y las empresas privadas apoyando. Sin duda alguna este apoyo se tiene que seguir prestando si seguimos en aislamiento preventivo, pero el reto verdadero es empezar, digamos, ya esperaría uno que ya estuvieran diseñadas esas rutas de acción, tanto para la reactivación económica, pero también para frenar los temas de contagio en la ciudad y de cómo promovemos más el cuidado entre unos ciudadanos y otros sin tener necesariamente que estar todo el tiempo en casa. No es sostenible estar todo el año o un año entero todos guardados en la casa. Claro. ¿Tienes algún conocimiento sobre los habitantes de la calle en Cartagena? Digamos, estos no están directamente en una vivienda esperando unas ayudas, son habitantes de la calle, están en situación de calle, viven en la calle. ¿Cómo es el tema de las ayudas humanitarias para las personas habitantes de la calle? No tenemos el dato específico para ayuda de habitante en calle. Lo que sí hemos escuchado en el tiempo que estuvimos, digamos, compartiendo con el gabinete distrital, era que desde la Secretaría de Participación se estaban habilitando albergues para llevar a los habitantes de calle y garantizar justamente el acceso tanto a alimentación como a temas de higiene.
Ok, excelente. Conocemos mucho que Cartagena pues se enfoca en la ciudad y ese es su trabajo. Tuvimos, gracias a una invitación tuya en Bogotá, charlando un poco de que deberíamos inventarnos algo como Rural Colombia, cómo vamos, algo parecido. Sé que desde acá han tenido algunas iniciativas parecidas. ¿Qué conocemos del tema de las ayudas humanitarias, por ejemplo, en la zona insular, en las islas, en las zonas rurales de Cartagena? Pues mira, de hecho Cartagena es pionera en esta medición del tema rural, somos la primera ciudad, como vamos, de las más de 40 que hay en Colombia, que tiene o que diseñó un cuestionario específico para la zona rural insular de la ciudad, porque desde antes, desde siempre hemos medido la ruralidad en Cartagena, pero la ruralidad continental. Y el hecho de tener una ciudad con un amplio territorio metido en el agua amerita unas preguntas distintas. No tiene ningún sentido preguntarle a una persona de Santa Cruz del Islote o de Tierra Bomba por el acueducto. No hay acueducto. Entonces, había que diseñar un formulario y eso fue lo que hicimos en el 2019 y de hecho aprovecho y los invito porque el viernes vamos a lanzar justamente los resultados de esa encuesta 2019 de percepción ciudadana en donde están los datos para Cartagena continental, pero desde ya pueden consultar los datos para Barú y para Tierra Bomba específicamente. Las ayudas Excelente. humanitarias en estas dos poblaciones han sido continuas y quiero destacar una iniciativa muy importante en Barú. Muchas organizaciones y de hecho organizaciones privadas que llevan muchos años trabajando en el sector, la Fundación Hernán Echavarría, la Fundación Puerto Bahía, Fundación Grupo Arcos, Punta Iguana, Fundación Santo Domingo, Fundación de Camerón y Asociación de Vecinos de Cholón, conforman lo que se llama Alianza por Barú. Estas organizaciones se unieron y en vez de estar entregando cada uno un mercadito distinto a personas, empezaron a consolidar bases de datos y garantizan el acceso a alimentación a todas las familias de las tres comunidades de Barú articuladamente. La Alianza por Barú es quizás una de las mejores prácticas que tenemos en Cartagena de articulación entre el sector privado al servicio de la ciudadanía. Excelente, excelente estrategia de unificación para justamente hablar de lo que decíamos, no sobrecargar las ayudas, unas familias que reciben demasiado versus familias que quizás no están dentro de un mapeo, digamos, sino que una organización pueda ayudar a identificarlas también. Sé que este tema quizás lo vayas a mencionar el viernes, pero darnos adelantos, por favor, María Claudia. En temas de salud, ¿cómo estamos actualmente en Cartagena para atender la pandemia? Si se escala, si crece o cómo estamos en estos momentos. Pues lo que vamos a ver el viernes son datos de percepción, pero les puedo hablar un poco sobre la situación de la red primaria pública de Cartagena, que no son datos de percepción, y esto lo venimos señalando muy fuertemente desde el año pasado, cuando lanzamos nuestra ruta estratégica para dónde vamos, que era un documento que también está disponible para que lo consulten en nuestra página web, pero que además permite identificar cuáles son esas acciones que van a cerrar las brechas sociales en Cartagena en términos de erradicación de la pobreza, y uno de los temas es salud. Y una de las preocupaciones fundamentales en el tema de salud es el mal estado de nuestra red primaria pública. Estamos hablando que en el distrito de Cartagena hay 41 establecimientos públicos que son administrados por el distrito entre centros y puestos de salud, así como los 3 hospitales. Pero de estos, que son 41, en realidad más de la mitad están en absoluto deterioro. Es imposible atender, digamos, con todo al 100% de los servicios que deberían estar prestando. Hay cosas tan vergonzosas como lo que pasa en Boca Chica, que el centro de salud lo tumbaron y en últimas no lo han vuelto a hacer. El centro de salud y el hospital en el Pozón, el centro de salud en Nelson Mandela. Bueno, hay una cantidad de infraestructura que realmente está excesivamente deteriorada, que no permite claramente esa infraestructura así como está, no se puede usar. Y el distrito y el DADI lo que tiene que hacer muy rápidamente es ir identificando cómo puede ir mejorando cierta infraestructura la que apalanque en mayor medida la habilitación de nuevas camas, sobre todo en UCI general, de hecho, y cuidado intermedio. La estrategia debería ser arrancar por los hospitales y luego por los centros de salud que eventualmente tendrían una mayor capacidad. Hoy la situación de camas y de habilitación, digamos, en el distrito para COVID se está concentrando en el hospital universitario. Los recursos de la Donatón de 48 horas por Cartagena y Bolívar se van a focalizar en este hospital y hay un plan para ir ampliando, digamos, los hospitales tanto públicos como privados en caso tal, digamos, vayan aumentando el número de casos de COVID en la ciudad. Excelente. Y en temas de agua y, bueno, un poquito de alcantarillado, que es un tema que nos interesa desde Tierra Grata. En temas de agua, ¿cómo estamos en temas de agua en Cartagena? Cuando hablamos de calidad del acueducto, Cartagena siempre ha tenido una muy buena calidad del agua. En el índice IRCA, Cartagena marca 0, es un número de 0 a 5, entre más cercano a 0 esto quiere decir que el agua es de mejor calidad. Cartagena tiene un índice de 0, realmente Aguas de Cartagena ha hecho un muy buen trabajo con la calidad del agua. El problema es que esa agua no le llega a todo el mundo y no le llega con la misma calidad.
calidad. Estamos hablando que si bien las coberturas en el área urbana superan el 95, el 98%, cuando vamos a algunas zonas de los corregimientos, tanto insulares como continentales, vemos que realmente hay muchísimos que no tienen acceso. Estamos hablando de corregimientos que suman en total más de 25.000 personas que no tienen acueducto en Cartagena y están accediendo a agua de muy mala calidad. Otra vez, el tema de Tierra, la verdad es que es increíble que es la isla que se ve aquí al frente, no estamos hablando pues ni de Tintipán ni del islote, estamos hablando de Tierra Bomba que nos queda aquí al frente a todos. Y realmente el acceso a agua potable es muy difícil, realmente no es agua potable, se llega ya, no tiene ningún sentido, la pagan carísimo, el agua en una familia en Tierra Bomba se está gastando más de 140.000 pesos al mes, es mucho más de lo que paga una familia estrato 3 o estrato 4 en la Cartagena urbana, y tiene la familia aquí de Cartagena urbana tiene una mejor calidad del agua de lo que se tiene en Tierra Bomba. Entonces, realmente es preocupante porque además ahorita con el COVID la única solución en este tema es el higiene, y el higiene es lavarnos las manos todo el tiempo, y si el agua es tan costosa, además de tan mala calidad, claramente la están cuidando, sobre todo para temas de cocina o para tomar y gastar, entre comillas, el agua en el lavado de manos adicional a lo que normalmente hacían, pues es una consideración que les está afectando el bolsillo. Entonces, si bien es cierto, la alcaldía y algunas empresas privadas han dispuesto carrotanques o bombos especiales para llevar agua, esto debería irse pensando en una solución definitiva para que estas poblaciones tengan acceso permanente al servicio. Sí, excelente. Nosotros desde Tierra Grata por eso nos enfocamos mucho al trabajo rural, digamos. De nuestra experiencia nos identificamos que las comunidades en la ciudad muchas veces están quizás no sobre diagnosticadas, pero es más fácil evidenciar la situación de pobreza, la situación de agua, la situación de energía, tan solo con ir a una comunidad y preguntar, digamos, aunque no estén sistematizados, hay una breve idea de cómo estamos, digamos. Sin embargo, nos concentramos mucho en la zona rural y por eso nos alegra mucho este proyecto pionero que está haciendo Cartagena en ir más allá de la zona urbana, de concentrarse un poco más en las zonas rurales, porque aquí es donde empiezan las cifras a aparecer, que las cifras al final se convierten en seres humanos que están accediendo, por ejemplo, a un agua contaminada. Hablabas ahorita de este gran recaudo que hizo la alcaldía, más de 13.000 millones, muchas empresas apoyando, 48 horas, donando muchas personas, y alcanzaste a mencionar ahorita que gran parte de este dinero va a ser para financiar la mejora en la estructura de salud, pero también se va a financiar, por ejemplo, proyectos de agua, o hacia dónde crees tú o hacia dónde están apuntando estas ayudas. Pues la información que tengo hasta ahora es que se van a destinar, y lo que se informó durante la jornada es ayudas humanitarias, y no sé si ahí están incluyendo también temas de agua, estas poblaciones que lo tienen, y el fortalecimiento de la parte médica, tanto de insumos como temas de ventiladores, de camas y de dotaciones para médicos. Ok, excelente. Hago un pequeño paréntesis, hay personas que nos están escribiendo y nos están ahí mandando algunas preguntas, entonces recuerden que pueden hacerle las preguntas a María Claudia para que nosotros acá las leamos y ella pueda responder, aprovechar que la tenemos aquí. Esto puede ser primicia, van a mostrar unos resultados el viernes, así que podemos adelantarnos a algunas de ellas. Y por ejemplo, desde Tierra Grata estamos interesados mucho en ver la percepción de pobreza que pueden sentir los cartageneros en estos tiempos, y sobre todo lo que puede aumentar esa percepción cuando pasemos estas épocas, en épocas de post-COVID. ¿Qué se ha identificado desde Cartagena cómo vamos la percepción de pobreza en la ciudad? No me voy a chiviar con ese dato porque es de los más taquilleros. El viernes tienen que estar muy conectados con el periódico El Universal y con las redes de CCB para que se enteren, pero lo que sí les puedo decir es que esa es una de las preguntas que siempre hemos tenido en la encuesta, y el histórico lo que nos demuestra es que cerca del 30% de la población en Cartagena se autopercibe pobre, y que esta proporción aumenta considerablemente en la zona rural. De hecho, más de la mitad de la población de la zona rural de Cartagena se autopercibe pobre, y es en la zona rural de Cartagena donde más cartageneros afirman que dejan de comer alguna de las 3 comidas por falta de alimentos. Y esto es absolutamente dramático y debería prender una alarma particular. Y ojo a este dato, el viernes ahí vi que están preguntando si vamos a presentar los datos de Cartagena Rural. Ahí lo vamos a poner en nuestra página web desde el viernes para Barú y para Tierra Bomba. Prestenle muchísima atención al dato de hambre en Tierra Bomba, es absolutamente dramático. Y sin duda alguna estos datos deberían servir para generar casi que un equipo élite de atención especializada en contra de la pobreza extrema que están viviendo los habitantes de la zona rural, porque los promedios son mentirosos.
promedio esconde muchas de las realidades que suceden en nuestra ciudad. Y cuando uno empieza a desagregar esto por no solamente localidades, sino también por nivel socioeconómico, por género, por edades, por zonas, lo rural y lo urbano, se empieza a dar cuenta realmente dónde están los cuellos de botella y cuáles deben ser esos puntos a tratar si queremos realmente que Cartagena sea un territorio mucho más sostenible y más incluyente. Ok. Están preguntando un par de cosas acá, ya sé que no vas a decir ninguna primicia, no soy periodista, no pude sacarte esa información, No. pero me han preguntado un poco en esta época cómo ha sido, digamos, desde la percepción de la ciudadanía, la situación económica de la ciudad, ¿está mejorando, está empeorando? Ese dato está para el viernes. Pero sí se pregunta eso, sí tenemos esa pregunta. Esta encuesta fue aplicada, en la que vamos a presentar el viernes, perdón, fue aplicada entre el 12 de septiembre y el 20 de octubre, antes de las elecciones locales, pero además 5 meses antes de que el gobierno nacional decretara las alertas o las medidas por COVID-19. Entonces, es bien importante esta encuesta porque es como el último punto de referencia que tenemos de la antigua realidad. Yo creo que el COVID nos obliga a pensar en una nueva normalidad, en una nueva realidad. Y esta encuesta es como esa instantánea, esa fotografía de esa Cartagena algunos meses antes de que empezara, digamos, a verse las consecuencias en los cartageneros. Hay algunos temas, y ustedes lo van a ver en la presentación cuando lo logren descargar, que tienen un loguito de un bichito, que es el COVID, y son esos temas que nosotros consideramos que deben hacerle una trazabilidad particular los gobiernos, porque sin duda algunos son los que ya se están viendo afectados. Evidentemente el empleo y la situación económica es de los más afectados. Y un dato que no es de percepción, el 43% de los cartageneros formales están laborando en los sectores que se están viendo más afectados por el tema COVID, asociado a turismo, a restaurantes, a oferta, digamos, cultural y recreativa. Ahí están laborando cerca de 180.000 cartageneros formales, y acuérdense que aquí no están metidos los informales, que representan más de la mitad de la población. Entonces, realmente va a haber otra realidad. Indiscutiblemente el plan post-COVID debe estar empezándose a pensar ya, y debe estar incluido, debe ser parte de las intenciones que se están trabajando ahorita. Nos comentaba ayer, de hecho, casualmente, uno de los líderes en Barú nos decía es que, bueno, a través de una fundación, lo que decía era la preocupación no solamente por la comida, es que estos territorios se desarrollan y van a seguir subsistiendo gracias al turismo, y sabemos que ese es un sector que no se va a reactivar por los próximos meses. Vamos a tener un turismo distinto, probablemente del interior del país primero, hasta que se puedan abrir nuevamente las fronteras a otros países. Entonces, ¿de qué va a vivir esa población? Y pues no solamente alimentación y quizás servicios públicos, son otras necesidades que tiene la población. Entonces, ¿cómo nos empezamos a preparar y cómo empezamos a preparar a estas comunidades para esta nueva realidad? Y en esa misma línea que lo acabas de mencionar, que yo sé que todos hemos llegado muy rápidamente a esa conclusión, el turismo mueve la ciudad y el turismo se va a reactivar más tarde en comparación con otros sectores. ¿Cuál sería la estrategia hacia donde deberíamos estar apuntando desde las organizaciones sociales como Tierra Grata, desde la empresa privada y del mismo gobierno, digamos, para reactivar la economía? Pues mira, en reactivación de la economía, realmente Cartagena es una ciudad, su sector petroquímico, plástico y logístico realmente es el peso grueso. Sobre todo el petroquímico plástico es lo que mueve el PIB del departamento de Bolívar a través de Cartagena y de su zona de Mamonal. El turismo mueve muchísimo empleo informal, lamentablemente, pero también muchas empresas, sobre todo culturales, recreativas, y es quizás el sector que más encadenamientos tiene, el que genera encadenamiento con la moda, con la cultura, con la recreación, con la música, con la comida, bueno. Y por supuesto deberá ser una de las prioridades. Yo lo que creo es que se debe trabajar muy rápidamente en diálogos concertados de los distintos sectores, cómo podemos hacer para transformar aquellos negocios que se puedan transformar, que tengan la capacidad de transformarse para ofrecer servicios distintos más pertinentes en esta coyuntura. Ya estamos viendo un montón de almacenes que antes vendían zapatos, ya sacando tapabocas de cuero con filtros intercambiables. ¿Cómo hacemos, digamos, para tener esta oferta y que estas empresas o microempresas o servicios empiecen a transformar y empiecen a ofrecer unos servicios más pertinentes para la coyuntura en lo que se reactiva el resto?
y sin duda alguna se requieren apoyos no solamente del gobierno nacional, sino también del sector local y considerar que este COVID le va a pegar a las finanzas públicas del distrito. El último estudio del Banco de la República estima que entre el 0,2 y el 0,9, si no estoy mal, del PIB de Bolívar se va a ver afectado con los temas de aislamiento y, digamos, las condiciones en las que estamos por la cuarentena. Sí, interesante posición. Igual, recordemos que estamos delante de una politóloga, entonces no solamente estamos hablando con Cartagena como vamos, una visión estadística de los temas más prioritarios de la ciudad, sino también una percepción desde la economía, desde la política y, en fin. Por acá más allá me parece muy chévere y muy interesante porque no habíamos visto a Cartagena como vamos apoyando el tema de ayudas. Cartagena como vamos se va a reinventar, así como acabas de mencionar los ejemplos comerciales que están sucediendo, que se están reinventando. ¿Se va a reinventar Cartagena como vamos? Ya nos reinventamos, nos tocó a las bravas, pero lo veníamos pensando hace varios años y fue una coincidencia que ya yo lo estoy viendo como muy bonita, es que este año cumplimos 15 años, somos el segundo como vamos más antiguo del país, el primero fue Bogotá en el 98 y la primera réplica fue Cartagena en el 2005. Este año cumplimos 15 años, este año teníamos pensado un montón de eventos preciosísimos para todos los cartageneros, íbamos a hacer intervenciones culturales, si han visto la tarjeta de invitación para los resultados del viernes, se dan cuenta que están las fotos de Tico Angulo, que generosamente donó su trabajo y su imagen de a buen caribeño para que hiciera parte de esta entrega de la encuesta, porque eran los 15 años. Hemos dicho, teníamos de todo, íbamos a hacer un tema con el Museo Histórico, bueno, mil cosas que en una semana nos tocó apagar el computador, sentarnos a pensar, esto es otra cosa, no vamos a tener los eventos de 500, 400 personas que siempre teníamos en un hotel muy elegante que nos donaba o las Américas o el Hotel Inter generosamente para que nos uniéramos allí. Eso, digamos, una de las cosas que más hemos resentido y más hemos lamentado este año. Pero lo positivo de esto es que nos obliga a responder una solicitud que hemos tenido desde siempre desde la ciudadanía y es, no es suficiente tener una sola medición al año. La ciudad es supremamente cambiante, hay muchas condiciones que van variando de la ciudad que ameritan tener nuevas mediciones. Y es por esto que a partir del 2020, los cómo vamos del país, migramos del formato presencial, uno a uno en las encuestas de percepción, y nos movemos al formato de sondeos virtuales. Estos sondeos virtuales mantienen la exigencia y la calidad requerida por el cómo vamos en términos de representatividad de la muestra, que efectivamente hable sobre la constitución de la ciudad, que no sea todo el mundo los de Castillo o todos los de Nelson Mandela los que responden, sino que sea realmente representativo de toda la ciudad por nivel socioeconómico eventualmente y por género. Y va obviamente a preguntar sobre temas de COVID y que nos permitan estos sondeos cada 2 meses, cada 3 meses, monitorear cómo van cambiando las condiciones de vida de los cartageneros ahora que estamos en aislamiento, pero también cuando se vaya desescalando paulatinamente, cuáles son esos requerimientos. Entonces yo creo que va a ser una estrategia bien interesante y bueno, seguimos acompañando a la ciudad como tal en este tema de ayudas humanitarias hasta que lo necesite. Justo te quería preguntar eso. ¿Tienen proyectado también trabajar y ayudar nuevamente en una segunda ola de entrega de ayuda humanitaria en este momento con estos 13.000 millones que se recaudaron? ¿Hay algo planeado para eso? Bueno, para los 13.000 millones la destinación, como te digo, es muy específica en términos de salud, del equipo médico y lo que se necesite, y de ayudas humanitarias. Creo que ya ni sé por qué ola es que se va, o sea, realmente es mucha gente que necesita mucha ayuda. Lamentablemente las bases de datos no son tan buenas como uno esperaría, y nosotros no le hemos puesto fecha límite a esto. O sea, el llamado es apoyar a la ciudad en el tiempo que lo necesite y en el tiempo que lo necesite Cartagena como va a estar allí disponible para la ciudad, apoyando técnicamente, definiendo justamente cuáles son esas zonas que más lo ameritan, cosas tan básicas como tratar de georreferenciar las tiendas donde la gente puede sacar o canjear el bono para saber más o menos dónde se pueden presentar las operaciones o no. Digamos que ya hay un liderazgo desde la Secretaría de Planeación y obviamente el DADIS con todo este tema, pero lo que podamos aportar desde la sociedad civil, desde la academia, estaremos allí prestos siempre para cubrir. Están escribiendo en el chat sobre el plan de desarrollo de acá de la ciudad. ¿Este plan de desarrollo se va a reinventar o actualmente puede soportar el tema del COVID? Bueno, el documento base del plan que se entregó al Consejo Territorial de Planeación, que por ley debe ser así, no incluía el tema COVID, porque lógicamente no estábamos todavía como en esa onda, estamos todavía como entendiendo la cosa. Pero el documento que se radicó en el Consejo sí tiene incorporado algunas consideraciones sobre COVID. A título personal creo que no las suficientes y no lo suficientemente bien articuladas.
Habría sido interesante que el plan incorporara como tal el plan de acción de COVID, no lo tiene, pero sí tiene unas consideraciones importantes sobre COVID, digamos, sí lo alcanzó a incluir. El reto, pues por supuesto, va a ser eso cómo se operativiza. Y si bien es cierto, el plan es como la guía general y cada año se van haciendo planes de acción de cada una de las dependencias, ese documento tiene que quedar muy bien hecho. Y muy bien hecho en términos de que no importa si hay altibajos en la administración como tal, esa es la guía por los próximos 4 años y tiene que ser lo suficientemente robusta como para responder a los requerimientos y a las necesidades de la ciudad. Hablemos un poco de la población venezolana. Por ahí nos saludó alguien también que viene de este país, está en la ciudad y le preocupa mucho, obviamente, sus paisanos. ¿Tiene Cartagena en general identificado la cantidad de población venezolana que tenemos, la cantidad de migrantes? ¿Y hay algún tipo de ayuda especial para la población migrante? Pues mira, los datos sobre venezolanos, y un saludo a todos los venezolanos que están en nuestra ciudad, esperando además que sus condiciones y su situación no sea muy difícil o logren solventarla. Los datos no son muy buenos y no son muy concluyentes, lamentablemente, y esto nos lo han escuchado siempre casi que en muchos temas, y no es porque seamos muy cansones y no nos guste nada de los datos, sino porque realmente creemos que si no hay datos lo suficientemente robustos o completos, pues muy difícilmente se van a poder tomar decisiones. La decisión que tomó la alcaldía es identificar los barrios de la ciudad que consolidan la pobreza extrema en Cartagena, que además tienen índices de necesidades básicas insatisfechas muy altos y que además coinciden con los barrios que identificó el estudio de Cartagena Libre de Pobreza del Banco de la República, de Adolfo Meisel y Jordan Ayala. Se cruzó toda esa información y se definieron los barrios. Y la instrucción de la alcaldía es barrer al 100% de esos barrios. Si la población venezolana o de cualquier otro país está en esos barrios, va a recibir las ayudas porque la instrucción es barrer al 100%. El tema es, ¿qué pasa si yo no estoy en esos barrios priorizados? Y ahí la cosa se pone un poco más compleja porque en realidad quienes están autorizando entregar o no ciertas ayudas en la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres por mandato nacional. Desconozco si hay algún fondo o alguna línea particular para los venezolanos en este sentido. Hay un desafío que se está viendo a nivel nacional y es justamente lo que acabas de mencionar. Personas de una clase media que están con unos trabajos bastante complejos y delicados en estos momentos, pero que tampoco están en una clase baja que le llegue algún tipo de subsidio y están en la mitad. ¿Se debería estar proyectando también un tema de ayuda humanitaria para la clase media? Yo estoy convencida que sí. Es decir, el tema de vulnerabilidad no debe restringirse solamente al tema de pobreza, porque cuando uno entiende que la economía de esta ciudad, que el aparato empresarial de esta ciudad es frágil en el sentido que el 90% de sus empresas son micro, pequeña o mediana empresa, eso le tiene que dar unos luces del nivel de apoyo que necesita el aparato empresarial, pero también ese montón de trabajadores independientes, personas que quizás hoy habitan en barrios estrato 3 o estrato 4, que no tenían ningún problema en pagar sus deudas, que de hecho podían acceder, digamos, a créditos, pero que vivían porque tenían una orden de prestación de servicio o porque eran cocineros en algún restaurante en el centro histórico y les iba bastante bien. Pues el restaurante cerró, hoy no está cocinando absolutamente nada, ¿cómo paga la factura del siguiente mes esta persona? Entonces creo que son distintos niveles de vulnerabilidad. Creo que tener información clave sobre esas personas que están en esa línea de vulnerabilidad que no se consideran como pobres hoy o quizás hace un mes o hace 2 meses, pero que claramente tienen problemas para resolver aspectos básicos de su calidad de vida por los próximos meses hasta que se reactive nuevamente la economía en su totalidad, amerita un abordaje particular por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Administración en general. Creo que cuando uno habla de ayuda humanitaria, si bien uno se enfoca en la población que uno sabe que históricamente ha sido pobre, no puede desconocer la fragilidad, digamos, del tejido económico total de Cartagena, sobre todo de esos cartageneros pues, que no están trabajando en empresas grandes, que recordemos que son menos de 200 en la ciudad y que no tienen asegurado su empleo. Sí, excelente. Y ahí tiene un poco de sentido lo que mencionas, que ojalá se hagan las percepciones ciudadanas más seguidas para darnos cuenta si los que se están percibiendo hoy como no pobres, quizás en 2 meses cambia la situación, sobre todo porque la clase media vulnerable que está allí con un trabajo por servicio, como tú decías, empieza como a bajar su nivel de calidad de vida. Y estas son proyecciones que estamos haciendo, digamos, a futuro porque estamos atendiendo una urgencia y una emergencia, pero al mismo tiempo todas las organizaciones, estoy seguro de Cartagena como vamos, Tierra Grata también lo hace, empieza a identificar o a proyectar hacia dónde puede ir el tema de los problemas que se pueden agrandar más adelante. Y uno de ellos, que nos interesa muchísimo a nosotros,
es la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que esperábamos que disminuyera mucho en acceso a agua potable, en acceso a energías limpias. ¿Crees que se va a ver afectado todo el tema del alcance de estos objetivos para los 10 años que nos hacen falta? Pues si tú me preguntas, yo lo que creo es que esto debería ser considerado, de hecho, como un impulso. Creo que esa era una de las preguntas que conversábamos. Debería justamente tomarse esta pandemia y este decreto de emergencia y repensarnos necesariamente como un impulso para revisar si efectivamente estamos lo suficientemente comprometidos realmente con erradicar la pobreza extrema, con llevarle saneamiento básico a todo el mundo, con la educación de calidad para todo el mundo, con ciudades realmente sostenibles, porque la pandemia nos obliga a eso. Nos obliga, no es posible pensar en un corregimiento que mantengan hábitos de higiene si no tienen acceso a agua potable. Es decir, eso no hay manera de que la gente lo resuelva, eso sí no depende de cultura ciudadana, las personas tienen que tener agua en la casa, punto. Y eso hay que resolverlo muy, muy pronto. No nos falta mucho en términos de cantidad de personas y yo creo que este gobierno puede hacer un salto cuántico en ese sentido de aumentar el acceso a agua potable. En educación la cosa va a estar bastante interesante. Yo la verdad estoy así como expectante a ver qué va a pasar. La Secretaría de Educación realmente se ha movido muy rápido con lo del PAE en casa, el cual es bastante positivo. La gente puede ir al colegio, recoge los ingredientes y puede prepararle, digamos, la comida de los niños en casa. Pero hay otros temas que no estoy tan segura que se estén pensando y sí me preocupan. Por ejemplo, el tema de movilidad sostenible siempre se veía por un tema de disminución de CO2 y de tener ciudades más sostenibles, entonces teníamos que mover en transporte masivo, en metro, y obviamente a pie y en bicicleta. Pero digamos que las apuestas de las ciudades siempre eran en infraestructura dura, en el caso de Cartagena, Transcaribe. Pues ante la pandemia, Transcaribe va a poder solamente mover el 30 o 35% de su capacidad justamente para no estar tan pegados unos de otros. Uno, el chicharrón que se nos viene para que eso se cumpla. Y dos, entonces, ¿cómo hacemos? Porque si la mayoría de los cartageneros dicen que se mueven en buses y busetas y en Transcaribe, ¿cuál es la otra opción? Y la otra opción más sostenible y la otra opción que cuida más a las personas es moverse a pie o en bicicleta. En una ciudad con sensación térmica de 40 grados, sin corredores verdes, sin bebederos públicos en la calle, sin puntos de desinfección, porque la gente viene caminando, agarró, se tocó la cara. Tenemos que tener puntos de desinfección y bebederos públicos de agua en puntos estratégicos de la ciudad si queremos realmente que los cartageneros nos movamos más y caminemos más y montemos más en bici, y una distribución mucho más equitativa de las vías. Siempre nos quejamos que en Cartagena no hay suficientes vías, no hay suficientes vías para el carro, pero hay otras maneras de diseñar el espacio público y la malla vial para incorporar modos mucho más sostenibles que nos cuiden a nosotros y que también cuiden al planeta. Hablemos, o no hablemos mucho, pero mencionemos el caso de el DADIS, que es como la Secretaría de Salud acá. Su director acaba de renunciar y bueno, esto se ha convertido como en polémica a nivel de medios. Pero ¿cómo puede afectar esto, todo el tema de la atención al COVID, no solamente en los centros de salud, sino también si esto sería un indicador para que aumente el tema de las ayudas, o que si esto va a demorar que, por ejemplo, esos 13.000 millones que se quieren invertir en salud, demoren los procesos para mejorar, por ejemplo, los hospitales, las clínicas que decíamos que se van a invertir? El plan de acción de salud ya estaba definido y se tiene claramente identificado qué será en el hospital universitario y cuáles son esas necesidades. Yo no pensaría que la renuncia del director del DADIS afecte eso, creo que es un tema más, en ese caso, pues político o administrativo, y uno esperaría que la alcaldía, digamos, sacara la institucionalidad antes que cualquier otra cosa, y que no se frenaran las compras o las adquisiciones que se ameritan y que se requieren. Igual hay una persona encargada, entonces esperaríamos realmente que esto no afecte, digamos, el desarrollo de lo que se esperaría en términos de avance en ese plan de acción de salud. Ok. Y muy parecido a este tema, porque sabemos que el alcalde por ahí mencionaba algo sobre cerrar Basurto como un epicentro que posiblemente de muchos contagiados. Todos aquí en la ciudad de Cartagena reconocemos el mercado público de Basurto como un lugar con bastantes desaseo, con bastante falta de higiene, que muchas veces lo cierran para hacer limpieza, que es bastante caótico a nivel vehicular también. ¿Qué se proyecta allí, o qué deberíamos estar trabajando para que el Basurto, como epicentro también de alimentos que abastece de alguna manera a familias más vulnerables, no se vean afectados en caso de un cierre? Yo creo que aquí el punto clave es la coherencia.
Es decir, si estamos diciendo que nos vamos a caer en la casa porque no podemos estar muy apretados porque nos contagiamos, no tiene ningún sentido seguir teniendo ese foco, digamos, de aglomeraciones. Pero ahí, y un poco para matizar este comentario, cuando uno empieza a revisar qué han hecho los países europeos o asiáticos que han salido un poco del COVID o que les ha ido muy bien, uno empieza a ver que el tema de aislamiento fue por un tiempo para prepararse y que luego lo que empiezan a hacer es promover temas de protección personal para las personas, empiezan a delimitar espacios mucho más amplios para trabajar, digamos, que no se contagien. Obviamente estoy haciendo referencia a países del primer mundo que no tienen un montón de cosas que nosotros sí tenemos, pero se están enfocando mucho en el cuidado personal y ahí apelan obviamente, digamos, a la cultura ciudadana de cada quien. Aquí siempre nos quejamos que aquí no hay cultura ciudadana y que todo es terrible. Yo lo que creo que amerita es coherencia. ¿Qué es lo que queremos hacer con Basurto? O sea, ¿cuál es el servicio? ¿Qué es lo que avisionamos con Basurto? Hay una aplicación que mide dónde se congestiona la gente, entonces ¿por qué no hay seguimiento suficiente para evitar que la gente se siga congestionando? Quizás abrir no todos los comercios todos al mismo tiempo, sino los de carnes hablen la mitad, ¿sí? Uno sí, uno no. No sé, creo que hay otras opciones, pero creo que la palabra clave es coherencia. Y si ya se ha identificado que ese es un foco de contagio, las medidas sin duda tienen que ser mucho más estrictas. Y otro tema polémico, que me parece genial tu opinión, creo que estamos hablando temas bastante interesantes que pueden ojalá llegar a las instancias de las personas que tienen el poder de decisión en esta ciudad para tomar las medidas correctivas o las sugerencias que estamos aquí. Mucha ciudadanía ha hablado de militarizar incluso algunas calles, de militarizar los lugares donde están las personas contagiadas, digamos. En ese tema de coherencia, ¿cuál sería ahí la invitación? ¿Debemos militarizar? No, yo creo que esa decisión es de la alcaldía y dependerá, por supuesto, de los estudios de seguridad que me imagino yo que ya tienen evaluados. Nuevamente, creo que el llamado sí tiene que ser a la coherencia y el entendimiento de esta enfermedad. Esto no es una situación igual a cuando tenemos el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño, no se maneja igual. El COVID no es una gripa, la gente que le da se puede morir y si a la persona familiar se lo llevan por un hospital es posible que usted más nunca lo vuelva a ver. O sea, entender la magnitud y las dificultades, que si bien es cierto hay gente que lo sigue manejando desde la casa y que con fortuna se recuperan, hay otra gente que no, y se está muriendo un montón de gente en Cartagena, y entonces mucha gente, y a mí personalmente da mucha risa también cuando el alcalde suena así como tan alarmista, pero uno empieza a ver las cifras y uno dice, pues chistoso y todo la forma, pero el fondo es preocupantísimo, o sea, nos estamos muriendo y tiene que ver mucho también con las mismas condiciones de hacinamiento. Yo también pensaba, claro, todo el mundo en la casa, los que logran tener una vivienda no hacinada con todas las condiciones, pues está muy bien, pero ¿qué pasa en una vivienda donde habitan 8 personas y hay un contagio COVID y esas 8 personas viven en una sola habitación? ¿Dónde van a dormir el resto? Y cuando uno ve el mapa o el tablero epidemiológico de la alcaldía y uno ve que hay focos de contagio muy grandes en Bucagrande, en Castillo, que ya lo vimos, pero también en Daniel Lemaitre, en El Pozón y en Nelson Mandela, uno empieza a ver como cuáles son las condiciones de habitabilidad de estos barrios y realmente será que dejar a la persona en la casa en estos lugares donde hay hacinamiento será una buena idea sabiendo que son familias tan grandes. No sé, creo que las soluciones no son mágicas y no son exactamente iguales para todos y yo sí creo firmemente que los datos deberían servir justamente para tomar ese tipo de decisiones o por lo menos analizarlo y considerar si sí vale la pena seguir teniendo tantas personas en casa quizás cuando las condiciones de hacinamiento están impidiendo justamente ese distanciamiento del que tanto estamos hablando. Excelente, excelente opinión, María Claudia. Y estamos llegando casi que al final de este conversatorio. Igual si alguien más tiene alguna otra pregunta, no olviden escribirnos por el chat. Tierra Grata está con Nacho desde su casa recibiendo las preguntas, nos escribe a WhatsApp. Carolina está también atenta desde su casa atendiendo todas las preguntas y nos estamos ahí comunicando por diferentes medios. Quisiera agregar a lo que dices, María Claudia, no solamente el hacinamiento que pueden haber en muchos barrios de la periferia de la ciudad donde hay mucho foco de contagio, sino también dos situaciones que desde mi punto de vista de Tierra Grata también estamos identificando hacia donde también deben correr las ayudas de alguna manera, y es, por un lado, quedarnos en casa y tener un mal servicio de energía, digamos. Entonces en una vivienda donde hay 8 personas, se nos corta la luz, es bastante difícil decirles quédate dentro de tu casa y no salgas porque el calor es inmenso, y aparte una
vertiente cultural que tenemos los costeños, y es que la terraza de la casa pues es parte también, una extensión de nuestra vivienda, y la hemos construido de esa manera para sentarnos a descansar y a charlar con los vecinos. Y por otro lado, un tema de la brecha digital, que incluso hemos visto como en otros departamentos y en algunas universidades empiezan a compartir tablet y a compartir computadora a sus estudiantes, porque los mandamos para sus casas, les decimos sigan conectados, sigan estudiando, y empezamos a ver una realidad, y es que no necesariamente todos tienen internet en sus casas, no necesariamente los datos que le pueden conectar al celular alcanzan para una videollamada de Zoom, por ejemplo, y aquí es donde creo yo también que, eso ya es una opinión personal, de Tierra Grata, digamos, las ayudas humanitarias no solamente van a correr con un tema de alimentación para las familias, sino que también deberían estar pensándose cómo mantenerse en una tecnología justamente para que los chicos, adolescentes, todos los estudiantes puedan incluso terminar su año escolar, así sea luchado de alguna manera. Mi última pregunta, si no hay más, ¿vas a decir algo? No, no, adelante. Mi última pregunta, si no aparece otra ahí en el chat, es sobre una invitación. ¿Cuál sería la invitación desde Cartagena Cómo Vamos para reflexionar sobre este periodo? Bueno, antes de la reflexión, entonces, como ya es la última pregunta, me voy a chiviar en un solo dato de lo que van a ver el viernes. Por favor, gracias. Porque además ese dato me da mucha risa porque en un momento normal no llamaría mucho la atención, pero hoy en esta coyuntura de COVID es importantísimo. Y es que cerca del 77% de los cartageneros afirman tener internet en su casa. Es el servicio público que tiene menos cobertura en Cartagena. La energía, el acueducto, el alcantarillado, el gas reportan coberturas por encima del 90%, incluso en algunos casos del 100%. Pero el servicio de Internet es el que menos cobertura tiene, aunque tiene una amplia satisfacción. Y entonces uno empieza a ver cómo si la gente, la parte recreativa, cultural, acceso a educación, incluso temas de telemedicina, como yo que no salgo en ninguna parte, sino que pido todo domicilio, pues necesito Internet, de lo contrario sí me va a tocar salir. Entonces, cómo el acceso a Internet ya no es un lujo, sino que se convierte en un derecho fundamental, porque a partir del Internet la gente empieza a acceder a otros bienes y servicios básicos de calidad de vida. Y ya para cerrar entonces la recomendación, como ciudadanos, todos tenemos algo que dar. Por pequeño que parezca, es algo que le puede cambiar la vida a otra persona. No duden en donar, no duden en donar. Si ya donaron una vez, donen 2 veces, donen 3 veces. Las personas que tenemos la fortuna de seguir con nuestros trabajos, de estar trabajando desde nuestra casa, pero mantener nuestro sueldo, nos estamos ahorrando plata en movernos, nos estamos ahorrando plata en ropa, nos estamos ahorrando plata en un montón de cosas. Donemos esa plata porque esa plata le puede salvar la vida a muchas personas. Háganlo a través de fundaciones muy serias como Tierra Grata, háganlo a través de colectivos ciudadanos. En nuestra página web pueden ver los nombres de todas las entidades que están donando, si lo quieren donar directo. La alcaldía tiene su cuenta abierta todavía para que la gente done plata y la alcaldía pueda donar. Creo que este es el momento de ser solidarios. No hay un sector público, un sector privado, un sector fundacional. Hay una Cartagena y todos somos cartageneros y tenemos que salir adelante de esta, y cada uno tiene que poner y aportar desde lo que puede. Esa es nuestra invitación desde Cartagena Cómo Vamos, y que por supuesto este viernes se conecten con el Universal, tanto en el impreso como en el virtual, el digital, para que puedan acceder a los resultados de la encuesta Percepción Ciudadana. No te me vayas todavía. ¿Cómo podemos ayudar a los que nos están escuchando, y para los que puedan ver el video que luego vamos a montarlo de igual manera en YouTube? Si no lo sabían, ahí están todos los nuestros Instagram Live pasados. Para los que no se alcanzan a conectar, lo pueden conectar. ¿Cómo se pueden sumar? Recuerden la página web donde estamos colgando la información, donde pueden ver qué sectores han sido ayudados y cuáles organizaciones están. En www.cartagenacomovamos.org pueden acceder al tablero interactivo de ayudas privadas, en donde van a ver cuáles son las entidades que están donando, en qué barrios están donando, y los invitamos también a que ingresen a la página de la alcaldía por si quieren donar directamente a la cuenta de la alcaldía, para que la alcaldía destine esos dineros a ayuda humanitaria y suministros médicos. Listo. Perfecto. María Claudia, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, y esperamos que tengas un aislamiento bastante seguro en tu vivienda, y bueno, todos ansiosos de ver el viernes los resultados de la Percepción Ciudadana en Cartagena. Muchas gracias, Alex, muchas gracias a Tierra Grata, saludos a Jenny, muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Los esperamos el viernes con el numeral Cartagena Cómo Vamos. Un gusto. Listo. Nos vemos. Saludos a todos, que estén muy bien. Chao. Listo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerde que en YouTube podemos ver más adelante la entrevista que le hicimos a